Vamos a seguir con la otra exponente, que es Rita Saavedra. Me voy a permitir leer algo de lo que ella ha desarrollado. Ella es nutricionista y ecóloga integral, especialista en Derecho en la Alimentación Adecuada. Es activista del colectivo Consumidores Conscientes, Bolivia Libre de Transgénicos y la Asamblea por los Bosques. Se considera ecofeminista urbana, dirige el programa radial Canasta de Combate en Radio Deseo en La Paz. Profesional con experiencia general en cooperación internacional, desarrollo y derechos fundamentales de las personas, con amplia experiencia en procesos de empoderamiento ciudadano, en especial de las mujeres, para la democracia intercultural, buen gobierno y el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y los hombres, interactuando con equipos multidisciplinarios, tanto de instituciones público y privadas como de organizaciones indígenas y campesinas. Experiencia específica en desarrollo humano y económico a partir de la defensa y exigibilidad de derechos vinculados a la alimentación y agua sana, transversalizando el enfoque de género en desarrollo basado en derechos humanos, gobernanza económica, transparencia, rendición de cuentas y comunicación, sostenibilidad, medio ambiente o derechos de la naturaleza. Entonces, bienvenida Rita, te agradecemos tu participación y te voy a permitir que compartas pantalla. Bueno, pues es un privilegio estar con nuestros compañeros que asumen la lucha al igual que nosotros, ¿no? Bolivia y Ecuador libre de transgénicos es una premisa que la tenemos que tener siempre presente. Me toca exponer esta parte, ¿no? El rol político, digamos, que jugamos también como personas en este contexto de la producción transgénica en Bolivia. Yo quiero empezar mi exposición dejando en claro que Bolivia es uno de los 15 países más megadiversos del mundo. Somos el Collasuyo, ¿no? En la tierra de las medicinas y de los alimentos, donde nuestros callaguayas, esos especialistas médicos de renombre, han caminado el mundo llevando una serie de productos, pues, ¿no? Tenemos al menos 7,000 años de tecnología y crianza de nuestras chácaras diversas, bajo la lógica y la cosmovisión en reciprocidad y armonía con la madre tierra, ¿no? Tenemos como 3 regiones, digamos, muy características que van de lo andino al amazónico, pasando por el Chaco, pero al menos 38 ecosistemas son activos en nuestro país, donde precisamente se han generado una serie de alimentos, ¿no? O sea, Bolivia es centro de origen y diversidad de un sinfín de alimentos, y es tal vez por eso que nuestra oposición a los transgénicos la sentimos como desde las raíces más profundas que nosotras tenemos, ¿no? Entonces, hay como 77 variedades de maíz, alguito más que Perú y México incluso. Tenemos 1,500 variedades de papa, más de 2,000 variedades de quinoa y un sinfín de alimentos que se han dado en territorios tan inhóspitos como el lago Titicaca, que está entre los 3,800 y 4,000 metros a nivel del mar, pero hemos producido alimentos. Entonces, esa tecnología, ¿no es cierto?, es la que subsiste, digamos, en cada uno de los habitantes de Bolivia, y no solo Bolivia entendida como esa región andina, ¿no? El 70% de nuestro territorio es amazónico, pero también ahí tenemos culturas que han generado, como el Gran Moxos o el pueblo guaraní, han generado productos que persisten hasta el día de hoy. Una cuestión muy importante, por ejemplo, que está relacionada precisamente con ese denominativo de Collasuyo, es las curaciones que hacemos nosotros o cómo nos aproximamos a la vida y a la salud a través de las plantas. Y ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, cómo la población boliviana en el cuadro de la derecha utiliza un sinfín de plantas para el tratamiento de varias dolencias que tenemos, ¿no? En Bolivia apenas el 20% de la población tiene acceso a la salud occidental, le podríamos llamar.
el resto de nosotros, incluso ahora en época de coronavirus, estamos haciendo uso de estas plantas medicinales para poder tratar pues nuestros males, ¿no? Entonces, este es el contexto, ¿no es cierto?, en el que Bolivia se inscribe en apenas 20 años de transgénicos que se dan también en nuestro territorio, ¿no? Bajo esta lógica de la revolución verde, la agricultura inteligente o la agricultura 4.0 que es pregonada por el ICA, pero que lo que ha generado al momento es colonialismo tecnológico, pérdida de nuestra soberanía, violación al derecho a la alimentación adecuada. Bayer y Monsanto estoy poniendo acá como los dos más, los protagonistas, digamos, más relevantes de toda este control alimentario que se está haciendo desde nuestros territorios, generando un fascismo alimentario, en palabras de la misma Vandana Shiva, que es lo que estamos viviendo ahí, ¿no? 20 años de transgénicos están queriendo, digo queriendo porque no los vamos a dejar, matar 10.000 años de agricultura ancestral y tradicional acá en nuestros territorios. ¿Qué ha provocado los transgénicos en Bolivia? ¿No? Nosotros, el 2005 se aprueba una variedad de soya transgénica, pero al momento podríamos decir que los transgénicos han generado una infracción de todas las leyes prohibitivas, incluso de la Constitución Política del Estado. Estamos asistiendo a una nula capacidad como país en términos de bioseguridad. Hay un corporativismo campesino cómplice, eso tal vez es lo que más nos duele a nosotros en las ciudades, que se está vinculando a un agronegocio parasitario, ¿no? No hay transparencia en el manejo de la cosa pública respecto a los transgénicos. Tenemos una academia y una ciencia que ha quedado un poco rezagada en nuestro país, sin iniciativas, sin alternativas, mucha desinformación ciudadana, falta total del consentimiento informado y previo para estos experimentos que se están realizando a cielo abierto. Y bueno, somos una población expuesta, a tal grado, ¿no es cierto?, que la incidencia de cáncer y otras enfermedades degenerativas es el cambio en el perfil epidemiológico en nuestra población. 70% de la población a nivel mundial está concentrada en las ciudades y este es el cambio brusco del patrón alimentario que está provocando este fascismo alimentario que antidemocráticamente y de manera totalitaria está imponiendo quién produce alimentos, cómo producen alimentos y qué debemos comer, ¿no? Todo esto se resume en la famosa frase de que somos lo que comemos. Y en Bolivia, ahorita, nosotros nos estamos comiendo la selva, nos estamos incendiando nuestros bosques. ¿Por qué? Por esta forma de consumo que tenemos desde las ciudades. Esto se puede corroborar, ¿no?, por un poco la estructura alimentaria que hay en Bolivia a partir de lo que se produce y que es un dato que nos da el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que nos dice que los bolivianos lo que más comemos son papas, gaseosas, cerveza, fideo, pan y arroz. Este drástico cambio en la estructura de consumo está provocada precisamente por no solo un problema de hábito alimentario, que también es cierto, sino que está provocado principalmente por un modelo agroganadero extractivista, que es lo que está generando la gobernanza mundial de los alimentos, ¿no? En Bolivia, si ustedes se pueden fijar en este cuadro, de los 3.6 millones de hectáreas de tierras aptas cultivables ahorita en producción, 1.35 millones es soya transgénica. O sea, el 80% de la producción agrícola, le vayamos a decir, está dedicada a los productos industriales para la exportación. Estas son las políticas agroalimentarias que, sin importar el tinte político de los gobiernos, se está imponiendo, ¿no? Un sistema productivo que necesita de tecnología cada vez más, ¿no? Y acá yo les presento datos donde se desmitifica, por ejemplo, el hecho que los transgénicos con el tiempo van a utilizar menos agrotóxicos, ¿no? Lo que estamos viendo acá es que podríamos decir que un boliviano común, somos 11 millones de habitantes, se está consumiendo como 16 litros de agrotóxicos al año, ¿no? Y esto
no tiene un correlativo de información, de investigación sobre la salud, pero Argentina nos da, este país que está muy cerquita a nosotros, ya nos da algunas luces, ¿no? Somos portadores, por ejemplo, de glifosato en sangre, en orina, en la leche materna se han encontrado rastros de glifosato, ¿no es cierto? La lluvia tiene glifosato, el agua tiene glifosato, y el agua en Bolivia particularmente, además de estos agrotóxicos, contiene mucha cantidad de los metales pesados, productos de una minería igual ancestral. Son más de 538 años de minería en Bolivia, que nos está dejando un legado no solo de destrucción, sino también de muerte ahora sí, ¿no? Pero bueno, los transgénicos no solo tienen que ver con el desarrollo de tecnología, sino que este desarrollo de la tecnología que está vinculada, digamos, a la ciencia, ¿sí? Nos hace pensar y sentir, ¿no es cierto?, cómo hay un sector de esa ciencia que está al servicio empresarial, no está al servicio del pueblo, ¿no? Entonces nos oculta información porque ellos hacen estudios de 3 meses cuando los transgénicos en realidad empiezan a desarrollar tumores, ¿no? Como este estudio que se nos muestra en las ratitas a los 6 meses, al año o a los 2 años, ¿no? El 80% de las ratitas que han comido transgénicos y agrotóxicos han desarrollado tumores. Entonces, también tienen que ver los transgénicos con esta forma de aplicar las novedades que se dan, ¿no? Desde el ámbito nutricional, que es el campo que yo desarrollo, prácticamente se nos ha metido el cuento de que con los transgénicos no pasa nada, ¿no? Ese es el discurso empresarial y de ahora de los gobiernos, y que dicen que no, que los transgénicos no han matado a nadie hasta el día de hoy. Claro, y no estamos hablando de letalidad tipo una bala, ¿no es cierto? Donde yo disparo y te mato al tiro, sino que estamos hablando de problemas crónicos, ¿no? Que tienen que ver con alteraciones en nuestros organismos que están, como les decía hace un momento, cambiando la fisonomía de cómo te enfermas en nuestros países, ¿no? Y aquí está un caso paradigmático de cómo el maíz transgénico, por ejemplo, sí está cambiado en su estructura y en su función, entonces no hay esa equivalencia sustancial que tiene, por ejemplo, frente al maíz no transgénico o nativo. Ustedes pueden ver que un grano de maíz transgénico contiene glifosato y formaldehído en su estructura. Eso nos estamos comiendo. Y eso es lo que no se nos está diciendo. Entonces, ¿cómo podemos decidir? Porque además el otro discurso muy, muy altanero es que, pero entonces que decida pues el comprador, ¿no es cierto?, el consumidor, si compra o no transgénicos. O sea, ¿con qué capacidad vamos a poder decidir eso si ellos no hay una información específica y no tenemos esa capacidad para decidir en base a esa información, ¿no? Sí, ¿pero qué es formaldehído? Porque es muy angustiante, ¿pero qué es? El formaldehído es un químico que se desarrolla a partir de la descomposición, puede ser en este caso del glifosato, ¿no? Porque es que se llama un elemento tóxico. Entonces, bueno, son estas dos elementos que en la composición más íntima de nuestros maíces, por ejemplo, se van desarrollando y que no las estamos pues consumiendo y que están generando todos estos problemas de neurotoxicidad, de cambios, ¿no? En nuestros sistemas, ¿no? Muchos de los problemas, por ejemplo, actuales que tienen que ver con enfermedades tipo alergias, qué sé yo, no vienen de problemáticas comunes, ¿no? De porque respiraste aire, sino precisamente de cómo está actuando el glifosato o el famoso glufosinato de amonio en nuestros sistemas, generando reacciones adversas, ¿no? Si te comes glifosato, algo que tu organismo no conoce, obvio pues que reaccione a través de una alergia, ¿no es cierto? Entonces la lógica, digamos, un poco más clara, ¿no? Más fácil de entender de cómo el cuerpo genera reacciones adversas ante cosas que no conoce. Pero bueno,
esta visión, ¿no es cierto?, de agricultura moderna, de agricultura 4.0, como nos las llaman ahora, está enfocada ni siquiera en la producción de alimentos para las personas, ¿no? Ustedes saben que los transgénicos a nivel casi global de los 26 países que ahorita se encuentran produciendo, la producción, el principal objetivo de esta producción es el alimentar las vacas europeas, ¿no? O los chanchos chinos ahora. Pero con la pandemia están cambiando incluso hasta eso, ¿no? Porque ahora Argentina, por ejemplo, se va a convertir en una gran factoría de chanchos porque ya China no quiere después del coronavirus, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar que los transgénicos son parte de todo este sistema que no solo está acabando con nuestra biodiversidad, con nuestro medio ambiente, que está hiriendo de muerte a nuestra madre tierra, sino que seguimos siendo ese basurero colonial de las grandes potencias que nos obligan, ¿no es cierto?, a destruir lo que somos nosotros, ¿no? Bueno, la historia de los transgénicos en Bolivia, al igual que en el Ecuador, igual comienza en los años 1998. Yo les pongo una foto ahí donde ustedes pueden ver a la actual presidenta transitoria, detestablemente transitoria por si acaso, pero como verán, los actores económicos no han cambiado, ni con Evo ni con la actual presidenta, y no van a cambiar en octubre con el próximo presidente que vaya a subir. Es posible que a Evo le hayan dado la posibilidad de tener el poder político, pero ellos jamás han soltado el poder económico. La oligarquía boliviana jamás lo ha hecho, yo creo que en ninguno de nuestros países, ¿no? Entonces, políticamente también tenemos que generar estrategias que nos digan no solo detener el avance transgénico, sino cómo esto se inscribe en el contexto político que estamos viviendo y cómo le damos desde lo que somos, además, activistas, nosotros autoconvocados, no estamos vinculados a ninguna instancia que genere ingresos. Nuestra pelea es con nuestro bolsillo propio. ¿Cómo hacemos para detener esto? ¿No? Porque el Estado, porque ahora además hay un cambio, ¿no? Ya no son las transnacionales las que vienen y te meten los transgénicos, son los gobiernos. Porque claro, 20 años después, ¿sí?, grandes funcionarios de la Monsanto resultan ministros de medio ambiente en la Argentina, ¿no? Y lo mismo está pasando acá. Entonces, eso tenemos que ver, ¿no? O sea, la cuestión de los transgénicos en Bolivia tiene que ver, obviamente, con una lucha permanente del pueblo, ya les digo, ¿no?, por esa vinculación que tenemos a nuestros alimentos nativos, a nuestras plantas medicinales, de generar acciones muy concretas y una lucha permanente, una resistencia permanente ante esto, ¿no? Felipe Quispe ha sido uno de los grandes líderes indígenas acá en Bolivia, y él en el año 2000, por ejemplo, hace un cerco a la paz, oponiéndose a una subrepticia importación de soya transgénica. El rol que juegan las ONGs también, en muchos casos, no siempre son parte de una sociedad civil organizada y con ideales, sino que también ellos se ocupan, ¿no es cierto?, de experimentar y de meternos transgénicos en términos de apoyo al agro. Pero bueno, o sea, más allá, digamos, de que un transgénico te pueda generar una rabia medio antiimperialista, porque ahí vemos, ¿no?, en Bolivia hasta el embajador Manuel Rocha en su momento nos amenazaba con quitarnos la visa si nos oponíamos a los transgénicos, ¿no? Tiene que establecerse parámetros, digamos, de cómo actuamos ya como ciudadanía para poder sobrepasar toda esta experiencia que se han dado en estos 20 años de imposición transgénica en nuestros países, ¿no? Ahora, por ejemplo, Carlos Mesa es uno de los candidatos, es el mal peor, ¿no es cierto?, en términos políticos, que capaz sea presidente. Este que nos mete los transgénicos del 2005, posiblemente ahora vuelva a ser presidente, y precisamente su ministro de Medio Ambiente en ese momento, ¿sí?, el que hace todas las gestiones para que se apruebe un evento transgénico, ahora es vicepresidente en la candidatura actual.
¿no? Es realmente increíble cómo estamos volviendo a revivir los momentos más dolorosos de una lucha que tenemos que reflexionar autocríticamente también, ¿no? Porque Evo Morales no solo ha representado el destruir las esperanzas, ¿no?, que teníamos depositadas en él por representar a un sector campesino, luchador, desposeído, sino porque ha generado, digo yo, una especie de nihilismo político, ¿no? ¿En quién vas a crear? ¿Quién es peor, el Evo o la Áñez? O sea, ahorita estamos en esa situación. Pero bueno, la primera ley que firma Evo Morales, por ejemplo, es la ley 3525 de producción ecológica en Bolivia, ¿no? Pero ni siquiera eso es capaz de cumplir este gobierno en 14 años, ¿no? Y bueno, la cuestión... Rita, estamos sobre los 10 minutitos, por favor. Ya estoy terminando. Pero bueno, la historia legal, digamos, en Bolivia es esa, ¿no? El soberano dice no a los transgénicos en la constituyente, pero el gobierno, el 2009, la negocia en el Parlamento y no solo abre las puertas a los transgénicos, sino que también constitucionaliza el latifundio, ¿no? Ahí tenemos algo de qué agarrarnos, no se ha desvirtuado todo, el 255 nos permite ahora pelear la introducción de más eventos transgénicos y el derecho a la alimentación entre ellos. Pero bueno, hay una larga historia, ¿no es cierto?, de cómo políticamente puedes traicionar también a tu pueblo, desde un sector que se decía revolucionario, ¿no? Muchos de ustedes han debido estar acá, por ejemplo, en el encuentro de Tiquipaya, ¿no?, en la Conferencia Mundial de los Pueblos frente al Cambio Climático, donde incluso desarrollábamos ya o esgrimíamos los derechos de la madre naturaleza y donde claramente decíamos que el derecho universal de nuestra madre tierra es su derecho a no ser alterada genéticamente, ¿no? Pero bueno, luego la complicidad de gobiernos y la empresa, ¿no es cierto?, es lo que está generando una serie de acciones a favor, ¿no? O sea, puedes tener toda la normativa, fíjense acá, tenemos toda una normativa que prohíbe los transgénicos, pero por detrás también se va generando nueva normativa que te intenta introducir muchos más transgénicos, ¿no? Y es lo que está pasando ahora. Tú puedes hacer control social al Estado. Incluso nosotros hemos ido a demostrar in situ que se estaba violando flagrantemente nuestra Constitución y las leyes en una plantación de maíz que está prohibido en nuestro país, ¿no? Lo hemos demostrado, les hemos ido a decir a las autoridades del anterior gobierno, aquí está, pues hay maíz transgénico, pero ni eso sirve, ¿no? Ahí está una campaña que nosotros estamos realizando y a los que les invitamos a sumarse porque creemos que América, el continente americano, básicamente genera identidad a partir de lo que es el maíz. Y ya para terminar, estas cositas, ¿no? Necesitamos articularnos, porque la lucha sola en el Ecuador o la lucha sola en la Argentina solamente dispersa, ¿sí? Dispersa el golpe que deberíamos dar a esta lógica de producir alimentos en el mundo, ¿no? Nosotros nos hemos aliado a Argentina, Brasil y Paraguay para hacer una denuncia a la Corte, hemos hecho cabildos aquí en La Paz, a la nueva presidenta le estamos exigiendo y le estamos recordando que tiene que derogar decretos transgénicos e incendiarios, digamos, en nuestro país. Estamos atacando desde diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, no sé si en Ecuador vaya a pasar, pero nos están metiendo un comité de bioseguridad, ¿sí? Traicionero, ¿no? O sea, hay un gabinete donde el señor Marinkovic, el que quería separar a Bolivia, ahora es el ministro de Planificación, y este señor es ganadero y es soyero transgénico de los más graves, ¿no? Y ahí está, nosotros estamos haciendo eso, ¿no? El Comité de Bioseguridad en Bolivia están traicionando a la patria porque son personas que tienen intereses claros, como el señor Marín Condori, ¿no? Y que en esta época de pandemias, por ejemplo, ¿sí? El gobierno juega cosas tan perversas como generar esta normativa en una época donde la población está encerrada en sus casas. Y claro, ¿no? O sea, con lo del coronavirus tampoco debemos perder de vista que el origen ambiental y alimentario de
este virus, ¿no es cierto?, tiene que tomar asidero, digamos, en todas nuestras demandas, en nuestras reivindicaciones, ¿no? A pesar de la cuarentena, nos estamos organizando, ¿no? Tenemos acá la Asamblea por los Bosques, donde más de 600 personas hemos dicho que vamos a detener, ¿sí? Que vamos a seguir movilizándonos. Ha sido aceptada recientemente, esta es una primicia para todos nosotros, ha sido aceptada una acción popular contra los 2 decretos de la largamente transitoria presidenta actual, y también estamos generando articulación en lo que se ha venido a llamar la Asamblea Mundial por la Amazonía, ¿no? Un sector que está siendo particularmente desgastado por esta política, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería comentar con ustedes, porque la acción política tiene que ver mucho con el marco ideológico que nosotros manejamos, pero también con acciones concretas para establecer nuevos derroteros y ver cómo podríamos generar acciones a ganar, ¿no? Eso es lo que me interesa, rescatando, digamos, un poco la lucha también que se está dando ahora en el Ecuador. Muchas gracias.